es un honor, pero también quisiera felicitarlos porque es una gran iniciativa. Ojalá que puedan seguir haciéndolo, les deseo lo mejor. Sé que han tenido algunos problemas, pero bueno, la vida está llena de problemas, así que los abogados tenemos que aprender a solucionarlo y esa es la tarea de todos ustedes. El tema que me ha correspondido preparar para exponerles esta tarde, la acción de protección y el derecho a la vida, en el marco, por supuesto, de este Congreso de Derecho Constitucional. La verdad que es un tema bastante recurrente en cuanto a la acción de protección misma o el recurso de protección que todo el mundo conoce. Y la verdad que lo relativo al derecho a la vida mismo es un tema que ha sido bastante controvertido en nuestra jurisprudencia, o sea, se ha tratado mucho durante mucho tiempo, pero existe algún tipo de uniformidad en cuanto a las decisiones que se han adoptado a su respecto. Previo a entrar en cuestiones prácticas, situaciones de algunos casos particulares que quisiera comentar para el conocimiento de usted, que en algunos casos son bastante interesantes, me gustaría un poco dejar en claro, digamos, que la mayoría de estas situaciones, por supuesto, tienen su base doctrinal jurisprudencial, pero en algunos planteamientos obedecen más bien a la experiencia propia, que no es mucha, pero que en todo caso ha sido interesante y muy importante al formar parte de los tribunales superiores de justicia. Muchos años como relatora en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema, y ahora un año de infracción como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. La verdad que, sobre todo siendo relator, que es un cargo que he querido mucho en mi carrera porque me enseñó mucho, a uno le ayuda a tratar de entender y a ver las distintas concepciones y la forma que tienen nuestros tribunales superiores de resolver en determinadas situaciones. Es que, como lo decía el profesor Pozo, son situaciones en que uno trata de buscar lo que es la equidad. En definitiva se traduce en eso, aplicar la norma, aplicar la justicia, pero lo que uno busca en definitiva es que lo que se está resolviendo sea lo más equitativo. Y vamos a partir porque todo tiene que tener su origen, o tratar de explicarlo desde su origen histórico, en cuanto a nuestro tema, que es la acción de protección. A ver, ¿cuál es la naturaleza de nuestra acción o recurso de protección, que se ha denominado en definitiva y que en algunos casos se denomina la acción de protección? Para tomar este tema principal debemos remontarnos a la historia fidedigna de la instauración de este recurso de protección, y para ello son ilustrativas las actas del anteproyecto de la Constitución de 1980 y en particular las actas constitucionales que trataron este tema con posterioridad a septiembre del año 1973. El recurso de protección tuvo como un antecedente directo, principalmente, un proyecto que fue presentado al Senado por los senadores señores Jarpa y Díez, antes del año 73, por supuesto, y también los diputados señores Armelo, Lorca y Undurraga, quienes plantearon la idea de un tipo de recurso o algún tipo de procedimiento, y lo plantearon de la siguiente manera, que voy a leer en forma expresa lo que dijeron. En cuanto a la instauración de este tipo de recurso, comillas, dice: quienes por procedimientos, actos u omisiones arbitrarios o ilegales de las autoridades políticas o administrativas, o quien quiera, sea perturbado o privado del legítimo ejercicio de sus libertades, bienes, trabajos o derechos garantizados por la Constitución y las leyes, podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de las acciones que se ejerciten ante los tribunales correspondientes. La Corte Suprema acordará lo necesario para la rapidez y eficacia de este procedimiento y del señalado en el artículo 16, los que estarán exentos de todo tributo. Este proyecto, este planteamiento que se estaba haciendo es una especie de ampliación de lo que era nuestro recurso de amparo.
Entonces, a fin de resguardar las garantías constitucionales que en este caso no tuvieran relación con la libertad personal y la inseguridad individual. Entonces, iba más allá que aquello, abarcar otras garantías. Se discutió en la Comisión Ortúzar, que fue el antecedente de la Carta Fundamental del año 80, qué nombre se le iba a dar a este recurso. Por un lado, era una ampliación de un recurso de amparo, o se trataba de algún tipo de recurso diferente, y en este caso que se llamaría recurso de protección. Eso se trató en la sesión 214, que aparece en las sesiones de esta comisión, en su página 9, como referencia. También se estableció en esa oportunidad la coexistencia de ambos recursos. O sea, se dijo, vamos a dejar entonces el recurso de amparo, pero también este recurso de protección, como también un carácter general que va a tener en su aplicación aquellos comprendidos en la protección, y en este caso fue el comisionado Enrique Evans quien le dio específicamente el nombre de recurso de protección. El fundamento que se tuvo a la vista en esa oportunidad para la creación de este recurso de protección aparece reseñado en lo que señaló el presidente de esta comisión, don Enrique Ortúzar, quien expresó en la oportunidad: parece muy conveniente una ampliación del recurso de amparo porque no se ve en principio una razón que justifique este derecho de habeas corpus solo respecto de la libertad personal. Hay otros derechos y garantías, hay otros derechos básicos que son tanto o más importantes inclusive en un momento dado que la libertad personal. De manera que en principio, filosófica y conceptualmente, le parece que se justifica buscar las herramientas que pueden hacer eficaz la protección de los derechos humanos. Aquello lo señaló en la sesión 214 y aparece en sus páginas 5 y 6. En cuanto a la naturaleza procesal de este instituto, es decir, si se trata de un recurso o una acción, también fue tema a discutirse en la Comisión de Estudios Constitucionales, quien calificó a este mecanismo como un recurso de protección y no lo dijo como acción. Y en esto, en definitiva, lo que se estaba señalando era que se está considerando que se está utilizando un recurso por el cual se va a solicitar la solución a un problema de manera inmediata y las acciones pueden venir después. O sea, hay que solucionar inmediatamente un problema y hay que interponer, entonces es un recurso. Las acciones que pudieran derivar de la situación planteada o de la vulneración de algún tipo de garantía, ya sea retribuciones, indemnizaciones o perseguir algún otro tipo de derecho, dejémoslo entonces para las acciones ordinarias. Pero en este caso responde más a la idea de recurso por la naturaleza misma de lo que se pretende a través de él. O sea, remediar una situación puntual, dar un remedio inmediato a una vulneración de que está siendo objeto o que está sufriendo la persona quien deba impetrar esta vida. Los objetivos del recurso de protección también se señalaron en esa misma comisión de estudio, eran dos. El primero de ellos, dar la debida protección a quien se siente amenazado en sus derechos. En segundo lugar, restablecer el imperio del derecho si estos fueren afectados. Entonces, parece evidente que en el caso de que haya una amenaza, solo se podrá asegurar la debida protección del afectado y no se aplica la oración que se restablezca el imperio del derecho, pues este no ha sido menoscabado. Ustedes han escuchado alguna vez el amparo preventivo, ¿cierto? Bueno, ahí también tiene su raíz en este tema. Eso se dijo en la sesión 215, en la página 8. Y en este caso también, que aquí poco ya tocando algunos puntos que ya también tocó el profesor Moya, se dijo en la misma comisión en cuanto a determinar quién era el beneficiario del recurso. Las personas naturales o jurídicas, como lo planteó, cualquier persona podría interponer este recurso, incluso se discutía si podían ser los grupos intermedios o no en ese momento. En definitiva, lo que se